Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando una situación que es uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal. Son las transformaciones lineales. Entonces, para ello hemos abordado como pretexto un problema adaptado del AI del álgebra lineal y sus aplicaciones de editorial Pearson. Entonces, en este problema se nos solicita que sea T una transformación de R2 en R2, una transformación dada por T aplicado a XY, nos da como salida x más y, 4x más 7y. Lo primero que piden es mostrar que t es una transformación lineal. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer siempre que nos den una transformación es entender cómo opera. Si uno no entiende la forma en que opera, pues puede hacer las demostraciones, puede hacer los cálculos, pero difícilmente conceptualiza lo que es la transformación. Y en particular si es una transformación lineal con mayor veras. Miren que aquí nos dan como entrada un elemento de R2, es decir, una pareja ordenada en el plano XY. Y al aplicar la transformación a dicha pareja ordenada XY, obtenemos como salida en la primera componente la suma de los dos elementos, las coordenadas X y Y, para la primera componente y para la segunda, el cuádruple de la primera más 7 veces la segunda. Entonces, antes de mostrar que es una transformación lineal, que la cosa es muy operativa, voy a permitirme mostrarles cómo se mira o se visualiza el asunto de la transformación utilizando GeoGebra. Entonces, aquí he construido un archivo para este ejemplo, donde en la entrada tengo un AB. Noten que aquí este es nuestro X y nuestro Y. Entonces, a medida que yo modifique aquí, pues voy a modificar la ubicación del punto A. Pero análogamente, pues a medida que cambie A, pues miren que va cambiando B. ¿Cómo? Pues a B le asigné las coordenadas A más B, primera componente más segunda componente, coma, el cuádruple de la primera, más 7 veces la segunda. Entonces, al mover aquí este punto y dejarle un rastro, entonces miren que claramente al animar aquí yo puedo mover este punto, ya está moviendo la posición del punto B a lo largo del plano. Entonces a cada punto le va correspondiendo una imagen según la forma en que se asignó, ¿sí? La forma en que se asignó. He hecho aquí el lugar geométrico para el punto, para el AB. A medida que yo muevo aquí, entonces voy a generar R2. Vamos a animarlo acá y hacemos la animación acá. Y miren que ahí se va generando R2 a medida que se vaya moviendo en nuestros deslizadores A y B. Vamos generando nuestro R2. Aquí obviamente nos va a generar todo R2 porque los deslizadores solamente van hasta menos 20 y hasta 20. O sea que me está generando aquí un rectángulo. Ahora bien, si le pido el lugar de AB, lo que voy a obtener es el conjunto de salida. Y miren que lo que está haciendo es mapeando, ¿cierto? Haciendo un mapeo de la región que está en color negro, que es nuestro conjunto de entrada de R2, en otro conjunto de salida que es también R2. Eso es lo que estamos haciendo cuando aplicamos la transformación lineal. Voy a tener la animación. Y entonces ahora sí volvamos a nuestra situación problema. Vamos a volver a nuestra situación problema. Entonces en la situación problema lo primero que nos pedían, recuerden, es mostrar que algo es una transformación lineal. En este caso, la transformación lineal pues debe cumplir con dos propiedades fundamentales, ¿cierto? Y es que t aplicada a una suma de vectores tiene que darnos t aplicado a u más t aplicado a b. Y el producto por un escalar, ¿cierto? T aplicado a una suma nos debe tu más tb. Y t aplicado a un escalar por un vector b nos debe dar el escalar por la transformación aplicada al vector v. Entonces cogemos un par de vectores de entrada, uno que es x1, y1 y un v que sea x2, y2. Aplicamos la suma u más b, entonces hacemos la suma usual, componente a componente, x1 más x2, y1 más y2. Aplicamos la transformación a dicha suma, entonces la transformación aplicada a x1 más x2, y1 más y2, aquí en la entrada. Y obtenemos como salida que dice que sume las componentes, o sea, mire que obtengo aquí la salida, la suma de los componentes que es x1 más x2, y1 más y2, 4 veces la primera componente, 4 veces la primera componente, más 7 veces la segunda componente, y nuestra segunda componente es y1 más y2. Hacemos la operación aquí dentro y reordenamos, ¿cierto? Por la ley conmutativa de la suma, esto es x1 más y1 más x2 más y2, aquí hacemos la distributiva, 4x1 más 7y1,
aplicando aquí distributiva, 4x2 más 7y2. Pero noten que este primer pedazo pues es t aplicado a u, ¿cierto? Y este pedazo es t aplicado a v. Voy a hacerlo con una línea un poco más recta, esa curva, ¿cierto? Para decir que lo que estamos teniendo es esta situación. T aplicado a nuestro u más t aplicado a nuestro v. Y la segunda propiedad, que es la multiplicación por un escalar. Entonces, t aplicado a alfa por x1, alfa y1. Multiplico el vector v por nuestro alfa. Entonces, alfa por x1 más alfa por y1, 4 alfa x1 más 7 alfa y1, según lo que indica la transformación. Aplicamos propiedad asociativa, alfa factor de x1 más y1, alfa 4x1 más 7y1. Y miren que pues esto es alfa por t aplicado al vector v. Luego, como cumple con las dos propiedades fundamentales, sí es una transformación lineal. Y eso es lo primero que vamos a concluir. Entonces, sí es una transformación lineal. Entonces, ahora sí, lo segundo que nos piden es encuentre un x vector, ojo, un x vector, o sea que un x será un xy, ¿cierto? Tal que al aplicarle esa transformación a nuestro vector x, obtengamos como salida menos 2, menos 5. Entonces, listo. Aplicamos lo que dice la transformación, ¿cierto? Tenemos nuestra entrada que desconocemos y queremos obtener a la salida estos valores. 4x más 7y en la segunda componente y x más y en la segunda. Haciendo la igualación de componente a componente, pues lo que hacemos es igualar x más y igual a menos 2 y 4x más 7y igual a menos 5. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Miramos la solución. Puede utilizarse métodos un poco más sofisticados. Aquí hice simplemente eliminación, ¿cierto? Multiplico la primera ecuación por menos 7 para eliminar y. Entonces, al multiplicar por menos 7, obtengo que es menos 7x menos 7y igual a menos 7 por menos 2, 14 positivo. La segunda ecuación tal como está, evidentemente eliminamos y nos queda aquí que menos 3x es igual a 9. De donde x valdría 9 sobre menos 3, que es menos 3. ¿Cierto? X igual a 9 sobre menos 3, que es menos 3. Sustituimos ese x en cualquiera, entonces lo podemos reemplazar en esta ecuación, ¿cierto? Si decimos que x más y es igual a menos 2, entonces y sería igual a menos 2 menos x, luego y vale menos 2 menos 3, o sea, menos 2 más 3, y menos 2 más 3 es 1. O sea que mi x de la entrada tendría que ser menos 3,1, o sea que si ponemos en el conjunto de entrada en nuestro a, ¿cierto? Menos 3,1, nuestro b a la salida tendrá que ser el que deseamos, que es menos 2, menos 5. Entonces vamos a visualizarlo con la construcción que hicimos en GeoGebra. Entonces, permítame aquí, salimos aquí un momentico, salimos a nuestra construcción en GeoGebra, donde hemos hecho la transformación, desplazamos esto para que nos limpie los lugares geométricos, y lo único que hacemos es ajustar nuestro a lo que dijimos que era menos 3, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro menos 3, y b tenía que ser 1. Y en ese punto nuestra salida tiene que ser el valor que dijimos, que es la pareja ordenada, menos 2, menos 5. ¿Sí? Menos 2, menos 5. Voy a quitar el rastro de esto, voy a quitar también el rastro de este punto, y vamos a volver a mover aquí esta situación para que veamos que eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces tengo una entrada ubicada en el punto menos 3,1 y a la salida obtengo menos 2, menos 5. Bien. Ahora, ¿qué se nos va a solicitar? Se nos va a solicitar hacer una nueva cosa, y es que si tenemos esta misma transformación lineal, ¿cierto? Que a cada x y le asigna la suma de las la primera y segunda componente y 4 veces la primera más 7 veces la segunda, ¿cómo se transforma un x que sea de la forma a, y? Entonces noten la situación. Este a es un parámetro, entonces hacemos la transformación a, y, sumamos las componentes como primer elemento de la salida, sería a más y 4 veces a más 7 veces la segunda componente que es y. Y esto sería un x' y'. Entonces, ¿qué implica el sistema? Pues que x' debería ser a más y
y y' sería 4a más 7y. Luego entonces, al resolver este sistema, vamos a eliminar y', vamos a eliminar disculpen, aquí esto es una y, hay que eliminar y. Entonces, eliminando y, no y', sino y, entonces multiplicamos por menos 7, nuevamente, volvemos a hacer eliminación, se simplifica aquí esta cosa, esto nos queda menos 3a, y aquí esto queda menos 7x' más y'. O sea que esto representa realmente una recta. Despejando y' tendríamos que es 7x' menos 3a, que es una interpretación de la siguiente manera. Yo tenía que mi xy tenía esta forma, o sea que está diciendo que x vale a, o sea que es una familia de rectas verticales. O sea que una recta vertical, ¿cierto? Me la va a transformar o me la va a mapear en una familia de rectas de la forma 7x' menos 3a, es decir, con pendiente 7 y punto de corte el triple menos el triple de este elemento que tenga la entrada. Por ejemplo, si x vale 5, entonces la recta vertical x igual a 5, ¿cierto? Que sería esta señora, x igual a 5, me la va a mapear en una nueva recta a la salida. Y esa salida va a ser menos 7x' menos 3 por 5, 15. O sea que va a tener un punto de corte por acá en menos 15 y pendiente positiva. Eso es lo que va a hacer esa transformación en particular para este caso. Entonces, vamos a mirar el asunto con el GeoGebra. Entonces, en GeoGebra vamos a fijar nuestro A en 5, ¿cierto? Nuestro A en 5, que es la idea aquí, 5. Recuerden que es, y este B es el que vamos a desplazar. Noten que a medida que yo deje el rastro de A, evidentemente me va a mapear, me va a construir una recta vertical a medida que yo mueva el B, ¿cierto? X igual a 5. Y miremos lo que está haciendo como rastro el B. Entonces miren que el punto de salida me mapea una recta, que tiene un punto de corte por acá. Claro, evidentemente tendría que mapear cada uno de los infinitos puntos que están sobre esa, ¿cierto? Sobre esa recta. Pero aquí, pues he hecho la transformación. Miren, aquí obtengo la recta x igual a 5, que es mi entrada, aquí la pinté. Y en verde puse la recta de salida, 7x menos 15. Entonces noten que realmente eso es lo que está ocurriendo. Así es que funcionan las transformaciones lineales. Uno tiene un conjunto de vectores a la entrada y va a obtener un conjunto de vectores a la salida. Recuerden que aquí los vectores son puntos, vectores como tal, funciones, matrices, cualquier cosa que pueda ser considerada un vector. Esperamos sus comentarios. Gracias por su visita.